Hola a todos, mi nombre es Sergio Tamayo Hussein. Hoy vamos a hablar de lo que es el síndrome de hiperestimulación ovárica, una complicación iatrogénica seria de la estimulación ovárica que es prevenible, pero que si se presenta puede llegar inclusive a ser muy grave o incluso letal. Nuestro objetivo hoy será hacer una revisión general, definir qué es, por qué se presenta y cómo lo diagnosticamos. También vamos a hablar de identificar a estas pacientes que están en riesgo de presentar este síndrome de hiperestimulación ovárica, ver qué medidas preventivas efectivas existen y finalmente, si presenta este síndrome, ver de una manera sencilla cuál es el manejo que podemos instaurar. ¿Qué es? Como dije al principio, es una complicación iatrogénica de la estimulación ovárica que se presenta durante la fase lútea del ciclo y se presenta un crecimiento ovárico que es persistente, prolongado y se asocia a la acumulación de líquido, en particular a la pelvis y al abdomen. Se presenta casi de manera exclusiva durante la estimulación con hormonas, como hacemos en tratamientos de inducción o de fertilización in vitro, y se desencadena después de la administración de la HCG. Sin embargo, también puede presentarse después o en el curso de un embarazo espontáneo. ¿Por qué es importante conocer esta condición? Es una condición que es relativamente frecuente, sobre todo cuando se dan sus presentaciones leves, como vemos hasta un 33% de las pacientes lo presentan. Gracias a Dios, las moderadas, graves o críticas son escasas, como vemos un 4% para presentaciones moderadas y menos del 1% para las formas ya más graves. Sin embargo, deberían estas ser cero, ya que podrían llegar a ser, como dije, complicaciones serias como derrames pleurales, falla renal, fenómenos tromboembólicos e inclusive podría llegar a ser letal. Por eso nuestro objetivo debe ser tener una clínica de fertilidad libre de síndrome de hiperestimulación ovárica. Por eso necesitamos hacernos conscientes, además identificar estos factores de riesgo y saber cómo actuar en primera medida, prevenirlo y de ser el caso necesario, pues tratarlo. Como vemos en la diapositiva, hoy en día la fertilización in vitro es un tratamiento muy frecuente alrededor del mundo. En nuestro centro hacemos más de 1000 cada año. En países como España o Estados Unidos se hacen más de 150.000, de manera que este porcentaje, aunque parezca poco, son un gran número de pacientes y por ello debemos actuar acorde a ello. Entender la fisiopatología de esta condición puede llevarnos a entender, a identificar medidas para poder prevenir su desarrollo y así tratar también todos los síntomas que se asocien a la hiperestimulación ovárica. Sabemos que el componente principal en el síndrome de hiperestimulación ovárica es la vasodilatación arteriolar, que lleva a un aumento en la permeabilidad que facilita entonces un cambio en el fluido que hay en el espacio intravascular hacia el espacio extravascular. Esto va a inducir entonces un estado de hipovolemia. Esta después va a generar una hiponatremia y se va a generar una hemoconcentración. Toda esta cascada es secundaria a muchos mediadores vasoactivos sistémicos, como vemos ahí en la diapositiva, también locales. Todos estos contribuyen al síndrome de hiperestimulación ovárica. Sin embargo, es el factor de crecimiento endotelial vascular, que es el VEGF, quien parece ser como el factor crítico para el desarrollo de esta condición. Esto es muy importante. Es en respuesta a la HCG, como señalo en el círculo de arriba, que este factor, el VEGF, media toda esta permeabilidad vascular en el síndrome de hiperestimulación ovárica. Por eso es que es una condición autolimitada cuando la paciente no se embaraza, porque no tenemos esta HCG. Al reconocer a la HCG y al VEGF como mediadores necesarios para que se genere esta condición, nos permite entonces instaurar medidas para ayudar a prevenir y también medidas para el tratamiento, como veremos más adelante.
El diagnóstico es básicamente clínico en el contexto de un tratamiento de reproducción asistida, generalmente fertilización in vitro, después ya de la estimulación ovárica. Los síntomas aparecen generalmente alrededor de las 48 horas después de administrada la HCG y consisten generalmente, como vemos ahí, en náuseas, vómitos, distensión y dolor abdominal. Estos síntomas pueden ir progresando de manera rápida y llegar a ser inclusive graves a los 7 o 10 días después de la administración de la HCG, y por eso debemos tener en cuenta este posible progreso de la condición, ya que nos obliga entonces a hacer un seguimiento juicioso de estas pacientes. La evolución de todo este cuadro depende obviamente de la presencia de embarazo o no. Si no hay embarazo, la mejoría se espera más o menos alrededor de unas 48 a 72 horas, una vez que ya se inició y se dio toda esta sintomatología. Sin embargo, puede prolongarse un poco más y generalmente desaparece en su totalidad con la llegada de la menstruación. Una vez tenemos la paciente en la exploración física, encontramos signos como incremento del perímetro abdominal debido a la ascitis que tiene la paciente, signos de dificultad respiratoria si hay derrame pleural, aumento del peso, igual también por el edema en miembros inferiores y por la misma ascitis, signos de deshidratación, como la oliguria. Pacientes ya no están orinando del mismo volumen o inclusive pueden llegar a la anuria, que no orinen. Y en ecografía, el hallazgo más importante es el aumento del tamaño ovárico con múltiples cuerpos lúteos y líquido libre que sugiere ascitis. Como dije, el síndrome de hiperestimulación ovárico es autolimitado si no se da el embarazo. Entonces, generalmente se da la regresión espontánea, aunque su evolución cursa, digamos, de manera paralela a los niveles séricos de la HCG. Entonces, según el momento de la aparición, tenemos el síndrome de hiperestimulación ovárico temprano, es a este que nos referimos cuando se da antes de los primeros 9 días después de la administración de la HCG. Y generalmente este se relaciona con la estimulación y con la respuesta ovárica al tratamiento y depende de esa HCG que nosotros aplicamos, la exógena. Si no se da el embarazo en ausencia de gestación, obviamente desaparecerá más o menos 10 o 14 días, que coincide más o menos cuando está llegando la menstruación. Y tenemos el síndrome de hiperestimulación ovárico tardío, que sucede más o menos después del 10º día de aplicada la HCG y de ahí en adelante. Se relaciona con el embarazo, porque el embarazo, pues obviamente vamos a tener hormona de HCG circulando por todo el sistema. Esta HCG o este embarazo va a prolongar o a agravar este síndrome inicial y obviamente depende del sinsitio tropoblasto, que es el que está produciendo la HCG por estos días. En cuanto al laboratorio, no siempre pedimos exámenes, pero cuando la paciente ya está presentando síntomas que no nos dan tranquilidad, es mejor hacerlos y en ellos podríamos encontrar algunos de estos. Obviamente, dependiendo de su severidad, pueden variar los números, pero generalmente vemos ya pacientes con sintomatología moderada o grave, hematocritos de más del 45% mostrando hemoconcentración, leucocitos aumentados mayores de 15.000, alteraciones hidroelectrolíticas como hiponatremia, hipercalemia. Podemos encontrar incluso elevación de enzimas hepáticas. Podemos encontrar disminución del aclaramiento de la creatinina. La función renal alterada ya es un criterio de hospitalización que lo vamos a ver más adelante. Y disminución de la albúmina. Existen diferentes sistemas de clasificación acerca del grado de la severidad. Preferimos usar este que es una clasificación relativamente simple y nos ayuda a nosotros para definir un manejo en cada paciente. Esta es la del Royal College, me parece buena y sencilla y como dije nos va a ayudar a tomar decisiones de qué hacer. La forma leve, en donde la paciente tiene un dolor leve o varios no tan grandes, en realidad no tenemos que darle tanta importancia, ya que se presenta en casi todas las pacientes que se someten a estimulación ovárica y en realidad no necesitan un tratamiento especial. Los casos moderados ya hay ascitis vista por ecografía, no clínicamente, sino por ecografía. Y el tamaño de los ovarios es de pronto un poco más grande, ya alrededor de unos 8, 10, 11 centímetros.
Una paciente con síndrome de hiperestimulación ovárica ya severo tiene ascitis clínicamente visible, tiene disminución del gasto, del gasto urinario. Tenemos unos ovarios mucho más grandes, más de 12 centímetros en general. Y ya los paraclínicos nos muestran una hemoconcentración, inclusive de alteraciones hidroelectrolíticas como la hiponatremia y la hipercalemia. Y ya en pacientes en estado crítico empeoran todos estos parámetros paraclínicos aún más y pueden tener ya dificultad respiratoria o también tener síndromes o fenómenos tromboembólicos. Ahora bien, ya sabemos qué es y cómo lo diagnosticamos. Pero lo que más me interesa de esta charla en realidad es saber cómo prevenirlo. Y para ello, lo primero es identificar qué pacientes tienen riesgo de desarrollar el síndrome de hiperestimulación ovárico y así tomar medidas anticipadas. Existen varias características como que sean jóvenes, mujeres jóvenes, raza negra, con desórdenes de ovulación como el síndrome de ovario poliquístico, que ya hayan tenido un episodio previo de síndrome de hiperestimulación ovárica en un ciclo anterior, que tengan, digamos, un incremento del riesgo, pacientes con hormonas antimulerianas altas, con un conteo de folículos antrales generalmente mayor de 24. Todas estas pacientes me prenden una alarma y me dicen que puede llegar a presentarlo. La medición de estrógenos, como lo pongo en la diapositiva, durante el tratamiento, específicamente el día del trigger, también, digamos, se recomienda, ya que niveles altos pueden relacionarse con síndrome de hiperestimulación ovárica. Aunque es importante saber que la estimulación ovárica necesariamente conduce a una hiperestrogenemia. El estradiol no es el único mediador, ya que hay pacientes con niveles altos de estradiol que no desarrollan un síndrome de hiperestimulación ovárica, y este nivel es de pronto un poco arbitrario. No se sabe pues en realidad cuál es el valor por encima del cual se puede considerar un alto riesgo de desarrollar un síndrome de hiperestimulación ovárico. No es unánime, es decir, es mayor de 3.500 como pongo en la diapositiva, pero sí se sabe que ya valores altos, donde se ha dado una elevación rápida, ¿cierto? Y se asocia a un desarrollo de múltiples folículos, pues ya me puede dar un riesgo y lo debemos tener en cuenta. ¿Podemos prevenirlo entonces? Sabemos que la fertilización in vitro continúa transformando vidas alrededor del mundo, que se ha perfeccionado, la técnica desde la clínica hasta la parte de laboratorio ha mejorado todos los resultados. En particular se han desarrollado marcadores para individualizar todo lo que es la dosis de estimulación, el uso de antagonistas, protocolos diferentes, el uso de agonistas para desarrollar y evitar, digamos, un pico prematuro de la LH, el cambio de la HCG por los antagonistas para desencadenar esta LH, la posibilidad de segmentar el ciclo por separación temporal de la estimulación con la transferencia, o sea, hacer primero estimulación, congelar y transferir en diferido. Eso es una gran herramienta que tenemos hoy en día. Todo esto, digamos, que nos da esa posibilidad de mejorar la eficacia del in vitro y, muy importante, también la seguridad de la fertilización in vitro. Entonces, como dije, tenemos diferentes estrategias y podemos definirlas en primarias antes de que se esté presentando ya el síndrome de hiperestimulación ovárico, o en secundarias, cuando ya estamos en ese camino de que se está presentando. Entonces, entre las primarias tenemos reducir la dosis, protocolos de antagonistas y medicamentos adicionales que ya los vamos a ver. La primera medida, y muy importante, es la reducción de la exposición a las gonadotropinas. Esto debe ser una premisa, que es ajustar la dosis de las gonadotropinas a cada paciente y no aplicar protocolos estándar para todos. Esto especialmente en pacientes con riesgo de desarrollar un síndrome de hiperestimulación ovárica. Evitar dosis agresivas, hacer mejores tratamientos como de step up o inicios tardíos, cuando ya los folículos estén entre 10, 12 milímetros, hacer lo que hoy llaman mild stimulation, que es una estimulación con dosis bajas, cuando obviamente va para fertilización in vitro. Esto obviamente en pacientes ya identificadas que tienen factores de riesgo para síndrome de hiperestimulación ovárica. Y como vemos en este estudio, las tasas de embarazo no tienen diferencia cuando se ajusta la dosis según el riesgo de la paciente, especialmente cuando tienen antimulerianas altas.
pero sí logra disminuir de manera significativa lo que es la incidencia del síndrome de hiperestimulación ovárica moderado o severo. O sea, no nos cambia la probabilidad de embarazo y nos reduce riesgos. Parte de evitar dosis agresivas en la estimulación se ha comprobado también por estudios como este, donde se muestra que la tasa acumulada de nacidos vivos llega a una meseta cuando hay más de 15 ovocitos, pero el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica aumenta de manera sustancial a partir de este punto. Entonces, bueno, y también se ha visto que captar más de esta cantidad no se relaciona con mejor calidad de los blastocistos. Y otros RCTs han mostrado que esta tasa de embarazo disminuye cuando se transfiere el fresco luego de haber captado un gran número de ovocitos. Entonces no conviene tener tanta respuesta. Teniendo esto en mente, entonces podemos decir que es razonable no hacer estimulaciones fuertes, sobre todo en estas pacientes que digo que tienen riesgo de una respuesta alta. No solamente aumentaríamos el riesgo, sino que tampoco estamos obteniendo un beneficio desde el punto de vista de embarazo. ¿Qué protocolo usar? Entonces, protocolos cortos de antagonistas versus el protocolo largo de agonistas. Hoy en día el cambio ha venido, digamos, siendo más importante y cada vez más palpable. Se han ido usando más el protocolo de antagonista, pero todavía hay centros donde utilizan mucho el agonista. Y hay múltiples estudios que demuestran la reducción del síndrome de hiperestimulación ovárica con el uso de protocolo de antagonistas cuando se compara con el protocolo largo de agonistas para suprimir la ovulación. Como esta revisión que tiene 7.944 pacientes en 36 estudios en total que muestran una disminución del 39% de síndrome de hiperestimulación ovárica cuando están comparando estos dos grupos. Esta estrategia, como dije, es cada vez más aceptada, las tasas de gestación son similares en ambos tratamientos, pero con menor días de estimulación, menores dosis de FSH, menores niveles de estradiol y además permite hacer el trigger con agonista, que es otra de las estrategias que ahora vamos a comentar. El uso concomitante o junto en la estimulación de otros medicamentos como la aspirina, sabemos que obviamente ningún medicamento o ninguna medida farmacológica va a evitar en un 100% la incidencia de un síndrome de hiperestimulación ovárica. Pero esta medida de aspirina ya ha demostrado que puede ayudar y como estos metaanálisis recientes sugieren que el uso de una dosis de 100 miligramos durante la estimulación, obviamente diario, hasta tener una prueba negativa o hasta el primer trimestre del embarazo. Y esto ha mostrado una disminución significativa del síndrome de hiperestimulación ovárica sin afectar las tasas de embarazo. Como vemos ahí en las cifras, es una medida que es fácil de usar y efectiva. Otro medicamento que podemos usar es la metformina. En realidad no se sabe exactamente el mecanismo por el cual disminuye el riesgo, pero se piensa que la insulina aumenta esta expresión del VEGF, que les explicaba al principio en la fisiopatología, esto en las células musculares lisas vasculares, y entonces la disminución sérica de insulina podría reducir también esta producción de VEGF y con esto disminuir el riesgo de desarrollar un síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces, esta revisión nos muestra cómo disminuye de manera significativa el riesgo de este síndrome en pacientes con síndrome de ovario poliquístico que fueron llevadas a fertilización in vitro. Hasta ahora puedo decir que, en mi opinión, digamos, la estimulación ovárica suave debe ser la primera medida para minimizar la incidencia del síndrome de hiperestimulación moderado o severo, obviamente en pacientes altas respondedoras o con factores de riesgo. Sin embargo, existen otras medidas preventivas bien importantes y se sugieren utilizar como medidas secundarias. De estas, muy importante es evitar la HCG endógena o exógena. Esto va desde la cancelación del ciclo, trigger con agonistas, evitar un embarazo por medio de programar la transferencia indiferido, o sea, en otro ciclo, que no sea en este mismo ciclo donde se hizo la estimulación. Y además hay otras medidas que se pueden usar. Entonces vamos a ver estas medidas secundarias. Es muy importante evitar la HCG. Existen alternativas como hacer el trigger con agonistas de la GnRH para poder inducir esta maduración ovocitaria. La aplicación de un bolo de agonistas de la GnRH induce la liberación de FSH y LH en dos fases que duran aproximadamente entre 24 y 36 horas.
¿Esto en qué se traduce? En una liberación de gonadotropina suficiente para lograr la maduración de los ovocitos, pero que no va a perdurar en la fase lútea. Estos estudios recientes no solo demuestran que disminuye el síndrome de hiperestimulación ovárica, sino que casi que lo elimina por completo el riesgo. Y se mostró que cuando se usa en donantes, digamos, no, en ellas no va a haber síndrome de hiperestimulación ovárica y no afecta los resultados en la paciente receptora, de manera que no está afectando tampoco la calidad ovocitaria. Sin embargo, no todo es tan bueno, ya que también se evidenció que sí disminuye las tasas de embarazo en transferencia en fresco, cuando se usan obviamente óvulos propios, o sea, se hace la estimulación y trigger con agonistas, lo ideal no es transferir solamente en ese momento. Eso que me sugiere que hay un compromiso de la fase lútea, pero para esto también hay solución, y hay otros estudios que han comprobado que usar el trigger con agonistas y luego dar un soporte de fase lútea diferente, que es con HCG 1500 unidades, el día de la captación, mostraba una tasa de embarazo que se podía comparar con el grupo de donde se dio el trigger con la HCG. Una opción segura y válida sería la suspensión de las gonadotropinas y que no se administre la HCG, o sea, cancelar el ciclo. Esta, digamos, es la única medida que previene totalmente el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárico temprano. Sin embargo, se debe advertir a la pareja que la concepción natural es posible, ya que después de esto puede suceder la ovulación natural y por eso podría ocurrir un síndrome de hiperestimulación tardío. Hoy en día no suele tomarse esta decisión y gracias a la posibilidad ya de criopreservar ovocitos o embriones de manera electiva hace que prefiramos esta medida mejor. De esta manera eliminamos por completo el riesgo de un síndrome de hiperestimulación ovárica tardío y no se disminuyen en últimas las tasas de embarazos en un futuro. En caso tal de que se decida transferir por cualquier otro motivo, que la paciente vive en otro país o que es difícil volver para una transferencia en diferido, pues se puede optar por transferir un único embrión. Y esto puede disminuir el riesgo de un síndrome de hiperestimulación ovárico tardío, ya que estos niveles de HCG se relacionan con el número de embarazos. Entonces, si es más alto en los embarazos múltiples que en embarazos únicos. Entonces, en estos casos donde sí se debe transferir por cualquier otro motivo, poner solo un embrión. La dopamina y sus agonistas, como la cabergolina, pueden revertir el aumento de la permeabilidad vascular, que es del síndrome de hiperestimulación ovárica, como la característica principal, mediante la inhibición del receptor 2 del PGE, que dije al principio es como la parte fundamental de la fisiopatología de este síndrome. Este metaanálisis reciente evaluó el uso de estos agonistas de la dopamina en 7 estudios y compararon el uso de la cabergolina versus placebo o no tratamiento en pacientes obviamente con riesgo ya de desarrollar el síndrome de hiperestimulación ovárica y concluyeron que hay una reducción del 62% de presentar un síndrome de hiperestimulación ovárico moderado o severo, o por lo menos va a disminuir su severidad, ¿cierto? Si no la elimina, disminuye la severidad de los síntomas. Además, ha demostrado también en pacientes con este protocolo que no va a afectar las tasas de embarazo o de fecundación, de implantación, no va a cambiar las tasas de aborto, en fin, es un medicamento seguro que puede disminuir la severidad y no me va a afectar los resultados. Otra medida que ha mostrado efectividad es el uso del gluconato de calcio en infusión después de la captación ovocitaria. Se usan 10 mililitros al 10% en 100 centímetros de solución salina y se aplican el día 1, 2 y 3 después de la captación. Esta medida, como digo, ha demostrado mejorías también sin afectar las tasas de embarazo. Y existen diferentes medidas que en realidad son muy comunes o es muy frecuente que las usen y que en realidad la evidencia no ha demostrado que disminuya el riesgo de un síndrome de hiperestimulación ovárica. Por ejemplo, la albúmina o hacer el coasting, que es disminuir la dosis o inclusive frenarla y esperar que se vaya solo el ciclo, esteroides, en fin, hay otros tratamientos que hasta ahora no avalan la evidencia, pero que sé que son utilizados. Ok, entonces ya tiene un síndrome de hiperestimulación ovárica, ¿cómo lo vamos a tratar? Esperemos que no lleguemos hasta acá, pero si llegamos, tenemos que tener herramientas para manejarlo. Entonces, la paciente debe ser evaluada, obviamente, completamente desde el punto de vista clínico, ver sus síntomas, signos, constantes vitales, peso,
diuresis, circunferencia abdominal, etcétera, hacer una ecografía, ver el tamaño de los ovarios y si tenía citis o no, y pedir laboratorios si es el caso, si no nos deja tranquilos solamente la clínica, pedirles un hemograma, la función renal, la función hepática, de coagulación y, de ser necesario, también rayos X de tórax. Algunos síntomas del síndrome de hiperestimulación, cuando es leve, digamos que hacen parte de los síntomas propios de la estimulación ovárica y de la captación folicular. Entonces, no es necesario un tratamiento específico y muchas veces puede, digamos, ser manejado de manera ambulatoria. Pero no olvidar que el síndrome puede ser evolutivo, puede ir progresando, dependiendo de los niveles del HCG, por lo que siempre se deben de tomar como ciertas medidas. Cuando es leve y moderado, de manera ambulatoria, pueden irse para la casa, pero eso sí, restringir el ejercicio físico, principalmente por el riesgo de una torsión ovárica, pero tampoco tener un reposo absoluto. Eso es muy importante, ya que tiene un riesgo por la hemoconcentración de generar un tromboembolismo. La hidratación oral es muy importante, al menos 1 litro al día. Analgésicos y antieméticos a necesidad, si está con mucho dolor, pues analgésicos orales. Vigilar todos los signos de agravamiento del síndrome, entonces ver si hay ganancia de peso, disminución de la diuresis, que no esté orinando bien, si está comiendo o no, si hay inapetencia, si tiene dificultad respiratoria, eso es muy importante, o si la citis está empeorando, etc. Si es necesario también hacer un monitoreo del hemograma, ver cómo va hacia su evolución, también la función renal y la función hepática. Entonces, exámenes seriados cada 2 o 3 días es más que suficiente. Si ya tiene el síndrome de hiperestimulación ovárico, puede ser tal el deterioro, como dije, puede ir progresando, que puede requerir una hospitalización. Entonces, el síndrome de hiperestimulación ovárico grave, afortunadamente que es poco frecuente, pero de presentarse puede tener un desenlace fatal si no se toman pues, medidas preventivas adecuadas. Por esto, si se presenta alguna de estas condiciones, es mejor ingresar siempre al paciente para que sea vigilado y manejado de manera intrahospitalaria. ¿Cuándo hospitalizar a estos pacientes? Entonces, cuando hay aumento del dolor o que no se da pues, con los manejos orales, cuando hay dificultad respiratoria, muy importante, si hay reducción del gasto urinario, si hay signos de trombosis o que la citis clínica ya esté a tensión o que no sé, esté no controlada, por decirlo así. Signos de deshidratación franca a pesar de estar recibiendo líquidos orales. Todo eso, entonces, el paciente debe ser manejado de manera hospitalaria. Y el objetivo siempre va a ser reponer este volumen intravascular, el que se perdió obviamente el tercer espacio, y restituir todo este equilibrio hemodinámico. Entonces, en estas pacientes siempre vamos a hacer monitorización de signos vitales, peso corporal diario, medición diaria del perímetro abdominal, muy importante el balance hídrico todos los días, y en el caso tal de que se necesite hidratar por vía intravenoso, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas de ser el caso. Hay que solicitar siempre una ecografía abdominal o vaginal también, cualquiera de los dos, para ver la citis si va disminuyendo, el tamaño de los ovarios, entre otros. Pedir una placa de tórax, RX de tórax, si tiene dificultad respiratoria, y inclusive una ecocardiografía si se está sospechando también un derrame pericárdico. Hacer controles de paraclínicos seriados, hemograma, electrolitos, función renal, función hepática, y muy importante, no olvidar esto, tromboprofilaxis en toda paciente hospitalizada con síndrome de hiperestimulación ovárica, o anticoagulación si es que ya está con trombosis. En ocasiones tenemos que recurrir a evacuar esta citis por medio de la paracentesis o de la culdocentesis. Esta es la medida que mejor recupera la sintomatología del dolor, del malestar, de la dificultad respiratoria e inclusive de la misma diuresis. De hecho, la paciente siente un alivio muy rápido de la sintomatología, casi que de manera inmediata, después de realizarle la evacuación con la culdocentesis o paracentesis, la que se sientan más cómodos realizando. ¿Cuándo se debe realizar? Entonces, cuando haya citis clínica, atención o sintomática, o sea, que esté con mucho dolor, que no mejore, que tenga inclusive insomnio, eso sería una indicación de evacuar. Alteración de la función respiratoria, que tenga dificultad respiratoria, disnea, o que tenga un hidrotórax, o que tenga hipoxia. Oliguria, muy importante, o anuria,
que no mejoren con la terapia convencional. Esto va a mejorar el retorno venoso y por ende la perfusión renal y va a mejorar la diuresis. En nuestro centro, la manera más fácil de hacerla es por vía ecográfica transvaginal, con posición de Fowler y evacuar hasta que la paciente lo tolere. Es importante decir que el líquido puede reaparecer 3 a 5 días después, por lo que no se debe descartar hacer este procedimiento de manera repetida. Este es muy importante, es raro, pero en ocasiones si se presenta alguna de estas condiciones, se hace necesario entonces ingresar pacientes a cuidados intensivos. El tromboembolismo es la complicación más temida y que implica, digamos, en la mayoría de los casos fatales, es por eso, por un fenómeno tromboembólico. Afortunadamente, como digo, su incidencia es baja, más o menos alrededor de un 2.5% máximo, y afecta principalmente la parte superior del cuerpo. Se sabe obviamente que es por una hemoconcentración que ya tiene la paciente, por la inmovilización por el mismo dolor, disminución del retorno venoso, por la compresión mecánica de la ascitis, además toda la producción del fibrinógeno debido a la parte hepática por los niveles altos del estradiol, se activa todo este sistema de coagulación, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces siempre usar medidas físicas como las medidas de gradiente, siempre el paciente hospitalizado, inclusive en casa, evitar el reposo absoluto, y si hay antecedentes o algún riesgo, tromboprofilaxis, y si ya tienen la trombosis, anticoagular. Definitivamente, cuando hay eventos tromboembólicos, alteración de la función renal o respiratoria que no mejora con las medidas ya descritas, siempre deben de ingresar a cuidados intensivos. Esta diapositiva puede ser un poco brusca, pero también es importante aclararlo, y es ¿qué no hacer? Esto de la palpación agresiva del abdomen, ya que puede generar un riesgo de ruptura ovárica o hemorrágica, un ovario que está friable, está grande, lo podemos lesionar. Manejar tempranamente con diuréticos en vez de hidratar, porque no está orinando no porque no esté funcionando el riñón, sino porque está deshidratado. Entonces es mejor primero mejorar la perfusión y luego, ya si es el caso, utilizarlos, pero no de manera inicial. La cirugía es un tema bien complejo, ya que puede generar un riesgo de hemorragia en estos pacientes y solo se debe reservar para pacientes que ya se esté sospechando de manera fuerte una torsión o una ruptura ovárica. De resto, mejor no entrar. Es muy común que pacientes que lleguen con ovarios muy grandes a un servicio de urgencias, donde no sepan del tema de estimulación ovárica o de fertilización, en fin, crean que se trata de un tumor o un problema a nivel ovárico y son pacientes sometidos a cirugías innecesarias y con más riesgo también. Y esto no se debe hacer, es desestimar el compromiso multisistémico. No estamos solamente limitados a los ovarios, esto compromete todo el sistema. Puede generar una disfunción multiorgánica. Entonces, es muy importante no menospreciar esta condición, es bien importante. Puntos prácticos para llevar en casa de este tema de síndrome de hiperestimulación ovárica, digamos a manera de resumen. Entonces, evaluar los factores de riesgo, en la medida de lo posible utilizar dosis la mínima efectiva para hacer la estimulación, ojalá hacer protocolos con antagonistas, utilizar agonistas de la dopamina, ¿sí? Cuando ya el paciente está desarrollando un síndrome de hiperestimulación, el trigger hacerlo con análogos, si es posible y tiene los medios, vitrificar los embriones y hacer la transferencia en diferido. Si ya la paciente tiene un síndrome de hiperestimulación, hacer una evaluación juiciosa, el manejo analgésico, hidratarla, tromboprofilaxis. Saber que siempre el principal objetivo del manejo del síndrome de hiperestimulación ovárica es evitar los fenómenos tromboembólicos, la falla renal y la dificultad respiratoria. Eso es bien importante. Y a manera de conclusión, decirles que tenemos suficientes herramientas para prevenir casi en su totalidad el síndrome de hiperestimulación ovárica. De existir el riesgo, aún tenemos herramientas para disminuir su severidad. Y en caso de presentarse de manera severa, debemos siempre estar ahí, presentes con nuestros pacientes, haciendo un seguimiento juicioso, instaurando todas las medidas que ayuden a retornar a su estado basal lo más pronto posible y buscar ese embarazo tan deseado. Aquí les dejo algunas de las lecturas recomendadas. Para mí un honor estar con ustedes y quedo a disposición. Cualquier pregunta con mucho gusto la resolveríamos. Hasta luego.